La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador. ¿Cómo están? Como siempre, un placer saludarles. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes todas las mañanas. Agradecemos al Todopoderoso. Como un agravante, en 1960-62, el presidente Rivera, cuando las empresas tuvieron algunos problemas económicos para aumentar los buses, abrió al aporte personal. Y de ahí se originó el que los propietarios fueran metiendo buses, que incluso las líneas se las asignaban los que vendían los buses, lo cual no es técnico. Y empezó a saturarse cada una de las rutas. Quizás antes el negocio era rentable, pero ahora ya no, porque hay mucha competencia. Fíjese que un dato interesante y preocupante en exceso es que en algunos momentos del día la oferta es el 2000% de la demanda. O sea que por cada pasajero hay 20 asientos esperando. Eso es ineficiencia absoluta en su máximo grado de expresión. Así no se puede ser rentable. Ya el señor Castañeda ha mencionado una palabra mágica que es eficiencia. Se necesita a nivel nacional. El problema del transporte colectivo es a nivel nacional, pero yo me voy a centrar en el área metropolitana de San Salvador porque es donde está lo más grave, lo más complicado y donde vive la mayor parte de la población que se moviliza en ese servicio. Necesitamos hacer una encuesta que hoy es muy difícil porque ya no hay paradas de buses, toda la ruta es una parada de buses, pero se entrevista a la gente lo más universalmente posible para saber dónde origina su viaje y dónde lo termina. En base a eso se deben diseñar nuevas rutas completamente cambiadas a las actuales que ya no tienen vigencia, por lo que dije antes de que la ciudad para la cual fue diseñado el sistema hace 75 más años, esa ciudad ya no existe. Hoy es otra cosa. Tenemos que hacer. Es verdad que hay algunas rutas tangenciales, perimetrales, que están siendo eficientes. No quisiera mencionar números porque no los recuerdo. Estoy en esta reunión convocado ayer en la tarde, entonces no tuve tiempo de preparar un esquema para discutir. Claro. Pero el sistema es tan grosero que fácilmente se pueden hacer señalamientos muy puntuales. El viceministerio de Transporte, en mi opinión, y se lo he dicho al señor viceministro, está con buena intención y mucha laboriosidad tratando de administrar el desorden que existe. No hay un sistema de transporte colectivo. Lo que existe es un vacío de sistema. Las condiciones en que trabajan los propietarios de los buses son tremendas, son difíciles, son muy adversas. La administración de los subsidios en el tiempo no ha llegado a la gente que verdaderamente los necesita. Y hay otro elemento, Miguel, corrígeme. Entiendo que el tema del subsidio, la compensación, prácticamente surge de la población. Nosotros sentimos que cualquier compensación que en un momento dado la quieran quitar, cuando se critica el modelo mismo, la forma, no va con los costos reales. Dados los niveles de consumo, con la gran subida de los precios del petróleo a lo largo de los años, ese es un recurso que llegaba a los 20 millones. En un momento dado, hace un par de años, llegó a los 20 millones de dólares de generación de ingresos. Un problema que requiere solución técnica, se le aplica una solución política, el fracaso está garantizado. Eso lo hemos visto muy recientemente, el Puerto de la Unión, la represa del Chaparral, y ojalá que la del Cimarrón no se construya tal como ha sido planteada. Lo mismo va a pasar con el Citrams. Debo destacar que antes de 1980, que empezara el conflicto armado, se agudizó nuevamente el servicio del transporte colectivo. Y en vez de buscarle una solución técnica que nos tendría en otra condición, se le aplicó una solución política, el subsidio. El subsidio genera simpatías a los políticos, pero
lastima la economía nacional. Fíjese que sus palabras coinciden mucho con el planteamiento que hizo el presidente de la República y lo dijo a los medios de comunicación el pasado fin de semana. Dejen de estar usando el tema del subsidio al transporte como un tema estrictamente electoral. Si tecnificáramos el sistema de transporte colectivo, que tiene connotaciones muy difíciles a veces de entenderlas a primera vista, pero le voy a destacar dos. Debido a que el sistema de transporte colectivo es tan ineficiente y malo, las personas para poder trabajar han dado prioridad a poseer un vehículo. Es la prioridad uno ahora de la gente en nuestro medio, más que la vivienda. Entonces tenemos un crecimiento del parque vehicular en el área metropolitana de San Salvador cercano al 7%. Si nosotros tecnificáramos el transporte colectivo, disminuiría la densidad del parque vehicular. Y le aseguro, yo tengo números puntuales sobre eso que naturalmente no puedo traer acá por la brevedad del tiempo, pero nos ahorraríamos entre un 20 y un 25% de la factura petrolera anual. Eso, Ernesto, significan de 250 a 300 millones que nos ahorraríamos. La situación está que no tener los elementos técnicos, la práctica, en el mapeo de rutas del Gran San Salvador. Si existen estudios, pero están archivados ahí. Y luego, en los efectos políticos, sociales que esto tiene. No podés encerrarte eminentemente técnica, tenés que aplicar la política, tenés que platicar lo social. Y esa combinación es la que te tiene que dar un diagnóstico, un buen resultado para ir disminuyendo en la transición del cambio de modelo. Claro. Tenés que ir disminuyendo. Sí, es cuestión del equilibrio. Y de enfoque. Y de enfoque. Alguien me decía hace unos años a mí, mira, el problema de la administración del Estado es que si tú lo dejas en manos exclusivamente de técnicos y tecnócratas, es un desastre. Y todo eso sí se puede trabajar, claro que sí. Ernesto, permítame, no quiero satanizar a los políticos, ellos son necesarios en este país y podrían colaborar en el transporte colectivo en la siguiente forma. Actualmente tenemos dos momentos de demanda crítica del transporte. La demanda matinal, que usted la conoce muy bien, y la demanda vespertina. El resto del día es tiempo muerto. El problema es que la demanda matinal aquí está reducida a más o menos 1 hora y media. Ese es el punto crítico. Ahí es un caos San Salvador o el área metropolitana. Entonces los políticos podrían planificar, debidamente asesorados, que ese tiempo de 1 hora y media se extendiera al doble, por lo menos 3 horas. Si usted el tiempo de movilización de las personas lo amplía al doble, el número de buses se reduce a la mitad. Claro. Es obvio, ¿verdad? O sea, pero estamos hablando de eficiencia en la operatividad o administración. Exacto. Que eso también falta, pero eso se necesita de un subsidio, se necesita de una atención para lograrlo, por eso le hacía yo la pregunta. No. Es decir, en todo caso es ineficiencia empresarial, ¿no? Mire, con solo tecnificar el sistema de transporte colectivo, no voy a hablar del de carga ahora, podríamos eliminar el subsidio. Ahí el gobierno se ahorraría 80 millones al año por lo menos. 60% de los muertos por accidentes de tránsito es gente joven, productiva, que deja a su familia en la orfandad. Deberíamos, siquiera por esa sola causa de la pérdida de vidas valiosas, de gente joven, productiva, preocuparnos del transporte colectivo. Yo quiero usar este medio suyo, que es muy aceptado en la comunidad, para que las universidades se preocupen de organizar un evento formal, pero que el gobierno se comprometa a prestarle oídos a eso. Y estoy seguro que los más beneficiados con eso, después del usuario, van a ser los que invierten su dinero en el transporte colectivo. Todos vamos a salir ganando. Es lo que se llama en economía el gana-gana. Nosotros tenemos el pierde-pierde. Un poco de fluidez, si ese autobús o los paran ahí creas un efecto de embotellamiento tremendo. Tenés que cambiar el sistema, el modelo de transporte, para estimular a aquel que del rodado privado deje su carrito guardado y pueda utilizar el transporte masivo. ¿Por qué es importante esto? Porque obliga subliminalmente al MOP, al Estado,
a que gaste más en infraestructura vial. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto fue Diálogo con Ernesto López.